vamos a hablar de dos temas que están totalmente vinculados, como lo son la respuesta humoral y la respuesta celular. Y el mecanismo de estudio es el mismo. ¿Bien? Cuando hablamos de la respuesta inmunitaria humoral, el protagonista es el linfocito B, que se convierte en su proceso de maduración en célula plasmática, y esa célula plasmática secreta los anticuerpos que nos van a defender de los patógenos extracelulares. ¿Bien? Y eso es lo que vamos a ver hoy. Entonces, cuando hablamos del origen del linfocito B, hablamos de la ontogenia del linfocito B. Aquí está el protagonista. Aquí está el protagonista, ¿ok? Buen día, Yumari. Dígame. Pero si no hay nadie, tráemela hasta acá. Ok. Tráemela hasta acá, hasta la división, que si el decano llega, yo voy a por favor. Ok, perfecto. Déjamela acá en la división y yo estoy acá, cualquier cosa que me avise. Ok, dale, pues, gracias. Ok, entonces el protagonista es este señor que está aquí. Es una célula plasmática, un linfocito B que se convierte en célula plasmática que está secretando los anticuerpos. ¿Bien? Ok, entonces hablamos de la ontogenia del linfocito B. La ontogenia del linfocito B tiene dos etapas. Una fase que es independiente de antígeno, y esa se da en la médula ósea, en los órganos linfoides primarios o generadores, y concluye con la salida de un linfocito B maduro virgen e inmunocompetente. Y hay una fase para completar esa maduración que depende de la presencia de los antígenos en los órganos linfoides secundarios, que conduce a la diferenciación del linfocito B en célula plasmática secretora de anticuerpos o en linfocito B memoria. ¿Bien? Entonces tenemos dos etapas, ¿verdad? Tenemos la etapa independiente de antígenos, que ocurre en la médula ósea, órganos generadores primarios, y una fase dependiente de antígenos que ocurre en los órganos linfoides secundarios. ¿Bien? ¿Está aprendido esto? Tenemos aquí esta lámina. ¿Qué pasa? Y aquí tienen ustedes las dos etapas. La etapa independiente del antígeno, que sucede en la médula ósea, la etapa dependiente de antígeno, que ocurre en los órganos secundarios, linfoides secundarios. Entonces, durante esta etapa independiente del antígeno, vemos que el linfocito B pasa por varios estadios, ¿verdad? Eso es pro-B, pre-B, B maduro y B maduro. Entonces pasa por esos estadios: pro-B, pre-B, B maduro y B maduro. Cuando el linfocito B está maduro, sale a la periferia y se encuentra con los antígenos. Extraño. Y allí es cuando él se diferencia en célula plasmática, que secreta anticuerpos, o en su defecto en linfocito B memoria, que es la memoria inmunológica. Y entonces, ¿qué está sucediendo hoy? Yo no toqué nada. Aquí no hay fantasma. Ok, entonces tenemos acá, vemos la... No es nada que te voy a decir lo que no lo veo. Ah, sí fue. Ok. Entonces vamos a, le decimos aquí, vamos a retomar acá. Voy a hacer que esté muy sensible esto. Vamos a ver. Ok, entonces, ¿qué importancia tiene la ontogenia del linfocito B en el órgano generador primario? El linfocito B pasa por diversos estadios y la pregunta es: ¿cómo reconozco yo cada estadio? ¿Qué trata de lograr desde el stem cell a un linfocito pro-B, pre-B, B maduro y B maduro? Si ustedes lo ven allá en la parte superior, ¿verdad? ¿Qué está ganando? Un receptor de membrana. Ese es el propósito de la maduración de los linfocitos B: ganar el receptor de membrana. Entonces,
en el estadio Pro-B, ¿tiene algo en la membrana? No tiene nada. ¿Cómo reconozco yo que es un linfocito Pro-B? Porque tiene unos marcadores que se le denominan CD, marcadores de diferenciación del inglés, Cluster Differentiation, y tiene que marcadores el CD43 positivo, que no es de él, es de su madre, de la célula madre, del stem cell, pero tiene dos marcadores que son propios de él y solo los tiene él, que son el CD19 positivo, positivo porque lo tiene, y el CD10 positivo. Entonces, cuando yo veo, hay una prueba que se hace que se llama citometría de flujo, y yo coloco marcadores, y yo le digo a los marcadores, se pegan a esa célula, y yo digo, esa célula es CD19, CD10 positivo. ¿Qué célula es esa? Un linfocito Pro-B. ¿Bien? Entonces, ese es el marcaje, la identificación de esa célula. Esa célula, fíjense qué pasa, estadio pre-B, cuando en su membrana comienza a rearreglar las cadenas de una inmunoglobulina M de membrana. Bien, ese receptor es una inmunoglobulina M de membrana. Pero ustedes pueden ver que está oscuro la cadena pesada. Pero vean que la cadena ligera está clarita. Eso tiene una identificación. Esa cadena clara implica que esa cadena es temporal, sustitutiva. No está completa la inmunoglobulina M de membrana. Ese receptor no está completo, porque se llama pre-receptor. Porque ese pre-receptor tiene una cadena pesada que está completa, pero la cadena ligera es una cadena sustitutiva o temporal. ¿Bien? Entonces, eso es la característica del linfocito pre-B. Tiene una inmunoglobulina M de membrana en donde su cadena pesada está ya lista, pero la cadena ligera hay que hacer rearreglos genéticos para lograr su estructura. Esas son sus características. Tiene un pre-receptor. El linfocito B inmaduro tiene ahora sí el receptor completo. ¿Bien? Es decir, tiene su cadena pesada y la cadena ligera para reconocer los anticuerpos. Recuerden que ahí está el parátopo, ¿sí? Entonces, pero es inmaduro, ¿por qué? Porque no tiene la capacidad de reconocer los antígenos. Está incapaz. Tiene un receptor, pero ese receptor no sirve aún. No es funcional. ¿Qué sucede? Que entonces tiene que aparecer, completar su proceso de maduración. Y para completar este proceso de maduración hay que llevarlo a la escuela y educarlo. Y es donde se da el proceso de selección positiva o negativa. Entonces yo tengo en el estadio B inmaduro dos posibilidades. Que el reconocimiento de antígenos propios, y le digo yo, mira, este es un antígeno propio. Y le digo a un linfocito B, este es un antígeno propio, lo reconoce con alta afinidad y con alta avidez. Le digo yo, tú tienes que morir por apoptosis. Sin embargo, él me dice, doctora, denme un chance. Y yo le doy una oportunidad que rearregle los genes de esas cadenas del receptor y le digo, les vuelvo a llevar esa enseñanza. Mira, necesito que por favor, este es un antígeno propio. Si él lo reconoce de nuevo con alta afinidad y alta avidez, muere definitivamente por apoptosis. Es decir, que tiene una oportunidad de reedición del receptor. Pero si el reconocimiento es de baja afinidad y de baja avidez, ¿qué sucede? Selección positiva. Sobrevive y completa la maduración. ¿Bien? ¿Se están dando cuenta de la historia? ¿Cierto? Ok. ¿Y cómo sé yo cuando ese linfocito B completa la maduración? Cuando aparece la inmunoglobulina M de membrana listecita, que reconoce con baja afinidad y baja avidez los antígenos propios, que no me va a atacar. Cuando yo la libere a la periferia no me va a atacar, ¿cierto? Y que además de ello aparece la inmunoglobulina D, ¿la recuerdan? Como bandera de llegada. Cuando se coexpresan la M y la D en el linfocito B, yo digo él está maduro. ¿Cuál es la única característica para saber que un linfocito B está maduro? Que tiene la inmunoglobulina M de membrana que ha pasado por el proceso de selección positivo y que en consecuencia, además de ello, expresa
inmunoglobulina D. ¿Me siguieron con todo esto? La pregunta es, ¿cómo caracterizo al pro-B? ¿Cómo caracterizo al pre-B? ¿Cómo sé yo cuando es el inmaduro? ¿Cómo sé yo cuando es el maduro? ¿Ok? Entonces aquí tienen las características. El pro-B tiene el CD10 positivo, CD19 positivo, la pre-B expresa la cadena de inmunoglobulina M pesada, ¿verdad? Y la ligera es una ligera sustitutiva, la célula B inmadura completa la síntesis de la inmunoglobulina M de membrana o de superficie, y con la célula B madura aparece la inmunoglobulina D, lo que les he dicho, ¿bien? Selección positiva o negativa, ¿sucede dónde la selección? En el estadio B Inmaduro. Inmaduro. ¿En qué consiste la selección? El reconocimiento de los antígenos propios. Esto está sucediendo en la médula ósea. ¿Ok? Yo le muestro antígenos propios al linfocito B. Si el reconocimiento es de baja avidez, ¿qué pasa? Él sobrevive. ¿Ok? Y se diferencia en linfocito B maduro. ¿De acuerdo? Acuérdense que en médula ósea solamente llegamos hasta el linfocito B maduro. Baja avidez. Pero si el reconocimiento es de alta avidez, ¿qué sucede con ese linfocito B? Tiene que reeditar el receptor, rearreglar las cadenas. Se le da primero una oportunidad. Si en esa oportunidad ese linfocito B rearregla, pasa entonces a tener baja avidez, selección positiva. Si nada que ver, el reconocimiento fue con alta avidez, selección negativa. Muerte por apoptosis. ¿Bien? Ok. ¿Está claro el concepto? ¿Sí? ¿Dónde suceden los estadios pro, pre, linfocito B inmaduro y linfocito B maduro? En médula Médula ósea. El pre-B tiene un pre-receptor, para que lo recuerden. El pro-B no tiene nada, solo dos marcadores. ¿Cuáles son esos dos marcadores? CD10 positivo, CD19 positivo. El B inmaduro, que tiene un receptor, una inmunoglobulina M de membrana, ¿verdad? Y permite las etapas de selección, positiva o negativa. El que es seleccionado positivamente completa la maduración. ¿Cómo sé yo que completó la maduración? Porque tiene ahora la M de membrana y la inmunoglobulina D. Perfecto. Y así se lo tienen que aprender. Bueno. Entonces, ¿qué ganó el linfocito durante la etapa de maduración en la médula ósea? El receptor, esa inmunoglobulina M de membrana. Esto que ven acá es la inmunoglobulina M de membrana. Es el receptor del linfocito B. Pero ese receptor, ¿verdad?, reconoce por los brazos a los antígenos. Pero resulta que la cola para llevar la señal al núcleo es corta. Él no llega al núcleo y necesita usar vecinos chismosos que tienen la cola más larga para llevar la señal de activación a ese linfocito B. ¿Ok? Entonces se llama esta estructura que está acá, se llama las moléculas accesorias al receptor de membrana, y tenemos el llamado correceptor. Entonces tenemos, repito, el receptor, que incluye la inmunoglobulina M de membrana y las cadenas inmunoglobulina alfa, inmunoglobulina beta, que tienen residuos de tirosina que son fosforilados y llevan la señal al núcleo. Entonces repito, el receptor no es simplemente una inmunoglobulina M de membrana, necesita, ¿verdad?, las vecinas, que son inmunoglobulina alfa, inmunoglobulina beta. No son anticuerpos, ojo, son dos cadenas. ¿Bien? Y se les denomina inmunoglobulinas porque tienen estos circuitos así, que eso, cada vez que ven ustedes, estos son dominios de inmunoglobulina. Se les llama así en inmunología. ¿Bien? Entonces tenemos una cadena alfa y una cadena beta que apoyan a la inmunoglobulina M de membrana para llevar la señal al núcleo. Entonces, el complejo receptor del linfocito B tiene dos componentes.
el que reconoce el antígeno, que se llama inmunoglobulina M de membrana, y el que transduce o lleva la señal al núcleo, que son ¿quiénes? La inmunoglobulina alfa y la inmunoglobulina beta. ¿Me siguieron? Sí. ¿Cuántas porciones tiene el receptor del linfocito B? 2. 2. Primera porción, inmunoglobulina M. ¿Para qué sirve la inmunoglobulina M? Para reconocer el antígeno. Punto. ¿Y para qué sirven las que están en las vecinas? Son las chismosas. Para llevar la señal al núcleo. ¿A través de qué? De un proceso de fosforilación. ¿Ok? ¿Quiénes son esas que llevan la señal al núcleo? Inmunoglobulina alfa, inmunoglobulina beta. ¿Aprendido? Listo. Ahora me voy porque resulta que este es el que ven acá ustedes el receptor. ¿Lo ven? Pero también hay una estructura, si por casualidad se me pasa, lo repasa. Hay una estructura que se llama correceptor del linfocito B. ¿Bien? Distinto a estas dos que les acabo de decir. El correceptor del linfocito B está conformado por 3 moléculas, que son el CD19, ¿se acuerdan? Que era un marcador, pero está formando parte de un correceptor, ¿ok? El CD19, el correceptor CR2, que también lo veíamos como también se llama CD21, y el CD81 o tapa 1. Son 3 nombres distintos. Repito, correceptor. ¿Quiénes lo integran? 3 elementos. CD19, CD21 o CR2. Y el CR2 lo escucharon ustedes porque es un receptor del complemento tipo 2. Y el CD81 o tapa 1. Doctor, ¿y para qué quiere usted todos esos números? Esos números son, en primer lugar, cadenas. Ustedes ven acá. Ustedes ven acá, ¿verdad? Que tenemos las cadenas. Por la cadena del CR2 o CD21 reconoce al antígeno, miren el antígeno, lo reconoce cuando está unido a una molécula C3D, que es un derivado del complemento, ¿lo recuerdan? Y actúa como opsonina. Fíjense cómo él favorece el reconocimiento del antígeno. Entonces el C3D se une al CR2 o CD21 y ustedes observen acá cómo ese es el punto de reconocimiento. ¿Similar a quién? A la porción de reconocimiento de la inmunoglobulina M. Pero fíjense la cola. ¿Cómo es esa cola? Es corta. ¿Lleva señal al núcleo? No. ¿Quién es la vecina que lleva la señal al núcleo? CD19. Muy bien. Esa es la que lleva la señal al núcleo. Adelante. Esa es la que lleva la señal al núcleo, ¿correcto? Ajá. ¿La vieron? Ok. Lleva la señal al núcleo. Y ven acá que esta etapa 1 o CD81 sirve para darle estabilidad a ese complejo. Miren que no hace nada más que en la membrana estar presente. Pero es necesaria, todos los elementos del complejo correceptor son necesarios. Bien. Esta imagen es importante, porque para que el linfocito B, todo esto es la membrana del linfocito. Bueno, entonces, ¿qué sucede aquí? ¿Qué hace las CD19? Lleva la señal. ¿Ok? Algo está sucediendo, no sé si estamos muy sensibles hoy. No sé qué les pasa, está pegado. Mire, se fue todo para atrás. Tal vez el teclado que tiene los botones pegados. ¿Sí? Ajá. ¿Será que desconectamos el teclado de ella? Vamos a ver si este es el cable del teclado. Desconéctalo, sácalo de llevar. El morado es a ver qué es. Ajá, eso. Vamos a ver si es eso. ¿Ok? Van entendiendo todo, lo importante es que entiendan. Buenos días. Bien, buenos días, hola, adelante, ¿cómo están? Preséntate ahí, sillita. Ok, entonces repito, ya estamos en la parte del receptor y correceptor del linfocito B.
cómo está formado el receptor y qué funciones tiene el receptor. El receptor tiene dos porciones y el correceptor también tiene dos porciones: reconocimiento y transducción de señal. ¿Quién cumple esa función en el receptor? El receptor tiene dos partes: IgM de membrana, para diferenciarla de la que es pentamérica, que anda circulando, ¿cierto? Y esa IgM de membrana sirve únicamente para reconocer el antígeno, pero su cola citoplasmática es corta. ¿Se aprovecha de quién? De las vecinas. ¿Quiénes son las vecinas? Las cadenas inmunoglobulina alfa, inmunoglobulina beta. ¿Son parte de quién? Del receptor. Y ellas llevan la señal de fosforilación y activación al núcleo de ese linfocito B. Punto. Ahora, al ladito de ese receptor hay un correceptor del linfocito B. ¿Cómo está formado ese correceptor? Tiene 3 moléculas. ¿Okay? Una que reconoce. ¿Quién es la que reconoce? El CD21 o CR2. ¿Bien? Que reconoce a quién, al C3D, que deriva del complemento y está pegado a quién, al antígeno. ¿Bien? Pero la cola, ¿cómo es? Corta. Corta, miren que es cortica. ¿No puede llevar señal al núcleo? No. Necesita de la vecina. ¿Quién es la vecina? El CD19, que lleva la señal, traduce la señal de activación al núcleo de ese linfocito B. Entre tanto, que queda una porción CD81 o tapa 1 que sirve para darle estabilidad en la membrana a ese complejo correceptor. ¿Entendieron? Sí. Está facilito, ¿verdad que sí? Eso sí. Si se los mezclan todos los números. Tiene pues moléculas, pero 2 porciones como tal. 2 porciones funcionales. Con las funciones son reconocimiento y transducción de señal. ¿Ok? Y se las mezclan. Al igual que La forma Y le digo, el receptor tiene el CD19, que no es el receptor, es el correceptor. Y el correceptor tiene la inmunoglobulina M de membrana. No, pero es que ese es el receptor. ¿Bien? Ok, Una pregunta. Tanto el receptor como el correceptor llevan la información por una señal de fosforilación. Sí, exactamente. Aquí, aunque no vemos acá las señales de fosforilación, estos son residuos fosfatos que se fosforilan. ¿Ves? Aunque no está en la imagen, sucede lo mismo. Veamos la siguiente imagen. Aquí vemos de nuevo todo el proceso. ¿Qué veo aquí? La inmunoglobulina M de membrana. Al lado está la señal que lleva la fosforilación, que lleva la señal de activación al núcleo. Este es el receptor del linfocito B. Es un receptor que tiene 2 componentes: la inmunoglobulina M de membrana y las inmunoglobulinas alfa y beta, que llevan la señal de activación al núcleo. Al lado, ¿a quién tengo? Al correceptor del linfocito B. Y tenemos, ¿quién reconoce? El CD21 o CR2, que está unido a un C3D, que es una partícula derivada del complemento, y está pegado al antígeno. ¿Lo ven? Sí. Ok. Además de eso, ella tiene una cola corta. No lleva señal de activación al núcleo. Necesita la vecina, que es chismosa. ¿Quién es? El CD19, que además es un marcador del linfocito pro B. Ella sí tiene los residuos, fíjense, que se fosforilan y que llevan la señal de activación al núcleo. Y aparte de esto tengo el CD81 o tapa 1, que sirve para darle estabilidad en la membrana al complejo correceptor. ¿Aprendieron eso? ¿Sí? Ok. Una imagen dice más que 1000 palabras. Eso son en un capítulo larguísimo, pero en una imagen está todo. ¿Bien? Entonces, a la final, ¿qué queríamos? Con las señales de activación, de reconocimiento y de activación del núcleo, que queríamos llevar la información de que ese linfocito B maduro, ¿verdad?, se convierta en 2 cosas: o en célula plasmática, se active y se diferencie. Esa era la importancia de llevarle la señal al núcleo. Se active y se diferencie. ¿En qué se va a diferenciar? En plasmática o en de memoria. ¿Ok? La plasmática es la efectora, porque los anticuerpos son los que van a cumplir la función efectora. Entonces aquí tiene la célula plasmática, diferente al linfocito B, que secreta los anticuerpos, tiene más citoplasma, más retículo. Miren que el linfocito B memoria es el que permanece y es la respuesta secundaria a los anticuerpos.
Entonces aquí tienen las características. El linfocito B, cuando madura, pierde su inmunoglobulina D. Cuando se diferencia, ¿verdad?, se producen y secretan grandes cantidades de las características de la célula plasmática, secretan grandes cantidades de anticuerpos y son células que a término ya no se diferencian más, y cuando han secretado los anticuerpos mueren finalmente por apoptosis. ¿Bien? Es decir, nosotros no guardamos células plasmáticas, nosotros utilizamos las células plasmáticas, secretamos los anticuerpos y una vez que ya ha cumplido con esa misión, ella muere por apoptosis. Ok, aquí tienen el linfocito B memoria, que queda en los centros germinales de los órganos linfoides secundarios. ¿Se acuerdan de los órganos linfoides? Sí. Teníamos folículos primarios, folículos secundarios, ¿sí? Y en los folículos primarios se quedan las células B memoria haciendo guardia. Que cuando llega alguien a esos órganos linfoides secundarios, inmediatamente se activan estas células B memoria. Y ellas sufren algo que se llama hipermutación somática. ¿Qué se llama esa hipermutación somática? Que cuando ellas son activadas, ellas automáticamente se transforman en célula plasmática y secretan cualquier tipo de anticuerpo, contrario a las células plasmáticas que en el momento en el que fueron estimuladas secretan de inicio inmunoglobulina M. Ya vamos a ver por qué. Entonces la de memoria secreta, ya va, es un chef especializado, ¿bien? Y secreta cualquier tipo de anticuerpo. Entonces eso le llama maduración de la afinidad, y la concentración de anticuerpos que se secreta es mayor a la que secreta la célula plasmática en el primer contacto. Bien, recuerden, la célula plasmática B igualito B memoria se tiene que transformar en plasmática, pero no es igual una célula B memoria que una célula B normal al transformarse en plasmática. La secreción de anticuerpos es diferente, ya vamos a ver cómo es eso. Y su vida media es más larga, puede durar meses guardando. Aquí tenemos entonces un concepto de la primera clase, y el linfocito B, que es el que tenemos arriba, es el mismo linfocito B, pero hay dos tipos de antígenos distintos: el antígeno timo independiente y el antígeno timo dependiente. ¿De qué depende el antígeno timo independiente? Del timo, no, de la célula que madura en el timo, que es el linfocito T. ¿Y qué es lo que vemos acá? El linfocito T. Bien, resulta que esto que vemos acá en verde es el antígeno, y acá observamos, ¿verdad?, el antígeno, el pedacito de antígeno aquí. Viene un linfocito B, yo soy un antígeno, ¿ok? Y él es un linfocito B, y vengo y le llego yo y le digo yo, él es un linfocito, yo soy antígeno timo independiente. Le digo yo, hola, ¿cómo estás tú? Dice, yo estoy bien. Entonces le digo yo estoy allá provocando una infección. Me dice él, ¿cómo que estás provocando una infección? Ya yo voy a llevar la señal y te vamos a eliminar. Y como yo soy un antígeno timo independiente, yo le puedo hablar directamente al linfocito B y transformar a ese linfocito B en plasmática, y él va a comenzar a secretar una sola clase de anticuerpos que se llama inmunoglobulina M. Por ejemplo, el Streptococcus pneumoniae es un antígeno timo independiente. En ningún momento llamó por teléfono al linfocito T, sino que directamente se entrevistó con el linfocito B y él comenzó a secretar anticuerpos, pero nada más que puede secretar cuando se convierte en plasmática en inmunoglobulina M. Es lo que puede hacer. Y no guarda memoria inmunológica. Por eso que una persona puede tener neumonía por Streptococcus pneumoniae en repetidas oportunidades y no guardar memoria inmunológica. ¿Bien? Pero existen otros antígenos timodependientes, en donde yo le llego, mira, al linfocito B, yo estoy aquí, y él me dice, no, yo necesito refuerzo. Y va y llama al linfocito T. El linfocito B llama al linfocito T. Mira, ahí está la profesora. Ajá, ¿y qué quiere la profesora? No, la profesora invadió, allá en pulmón está invadiendo. Ya va, ¿y cuánto están los macrófagos alveolares? No, déjame ver qué vamos a hacer. Y ella comienza, el linfocito T dice, ya va, yo necesito secretar citocinas,
vamos a estimular la respuesta inmunitaria humoral, vamos a fabricar anticuerpos. Vamos a fabricar anticuerpos para podernos defender de ese patógeno que está allá en pulmón. Es decir, una respuesta más elaborada. Entonces, esta señal le dice al linfocito B que se convierta en plasmática y esa transformación en plasmática comienza a secretar diferentes subclases de anticuerpos y esta sí guarda memoria inmunológica. Entonces, ¿qué hacen los laboratorios? Con la vacuna, por ejemplo, contra la neumonía, el estreptococo neumonía, transformar antígenos timo-independientes en antígenos timo-dependientes. ¿Para qué? Para que se genere una respuesta más efectiva y que guarde memoria inmunológica. ¿Bien? Entonces, ¿pero quién es el diferente? El antígeno, en este caso. Es el antígeno que es capaz, en este caso, de estimular al linfocito B. Tiene esa propiedad, pero la respuesta es inadecuada, llamémoslo así. Solamente es inmunoglobulina M y esa inmunoglobulina M no tiene memoria, no guarda memoria. Entonces aquí tienen cuál es el efecto de activar al linfocito B, que se diferencie en célula efectora, llámese célula plasmática, y una vez que sea en célula plasmática, que se secreten las diferentes clases y subclases de anticuerpos. La célula plasmática, ven los linfocitos B memoria, y recuerden, reconocimiento, activación, proliferación y diferenciación. ¿Cuánto tiempo me tardo en esto? 7 días la primera vez. Cuando yo reconozco por primera vez el antígeno, me tardo 7 días en elaborar esta respuesta. En reconocer, llevar la señal de activación al núcleo, activar el linfocito B, que ese linfocito B prolifere, que ese linfocito B se diferencie en célula plasmática y que esa célula plasmática comience a secretar anticuerpos y que esos anticuerpos comiencen a cumplir la función efectora. Me tardé 7 días. ¿Bien? Ahora, ese es el primer encuentro. Pero cuando la infección es sucesiva, ya no parto del linfocito B virgen, parto de un linfocito B memoria. Y en 3 días tengo respuesta. Ese linfocito B se diferencia, se activa, se prolifera, se diferencia y tengo ya anticuerpos protectores. Ese es el fenómeno de las vacunas protectoras. ¿Bien? Ok. Este es un caso de un antígeno timo-dependiente. Fíjense que estamos hablándole a un linfocito T y el linfocito T comienza ya a secretar citocinas y esas citocinas comienzan a activar la respuesta. Si era la interleucina 4, recuerden, se secretaba inmunoglobulina E. Si era el TNF, el transformante del crecimiento beta, se secretaba ¿qué? Inmunoglobulina A. Tienen que ir estudiando, ¿oyeron? No dejen que se les acumule la asignatura. Y de esta manera entonces ustedes veían que se secretaban los anticuerpos que tienen el efecto, y esto aquí les recuerdo esta lámina que se las di la semana pasada. La IL-4 induce la inmunoglobulina G, pero induce la inmunoglobulina E, la principal. El transformante del crecimiento beta, la inmunoglobulina A, y su incremento es por mediado por la interleucina 5. Y el interferón gamma induce la inmunoglobulina G. Eso lo aprendieron, ¿sí? Ok. Y esto que está acá, a pesar de que está como que muy comprimida toda, son las funciones efectoras de los anticuerpos y ustedes ya las saben. ¿Bien? La activación de la vía clásica del complemento. ¿Cómo sucede eso? Ahí tengo una inmunoglobulina M pentamérica y una inmunoglobulina G que se está uniendo antígeno con anticuerpo. ¿Cómo se llama esa unión antígeno-anticuerpo? Complejo inmune. Se está formando un complejo inmune y vemos cómo al formarse el complejo inmune se ensambla el complejo C1QRS, y ese C1S es la primera enzima cortante del resto de los factores C4, C2 para formar y ensamblar la bomba, ¿verdad? Que era el CAM, el complejo de ataque a la membrana, y provocar la lisis osmótica ¿de quién? Del patógeno, de la célula que está ahí en el cuerpo. ¿Bien? ¿Lo vieron? ¿Sí? Yo vuelvo a preguntar eso. Aunque ustedes no lo crean, yo vuelvo a preguntar eso. ¿Ok? Tenemos en segundo lugar la función de ADCC. ¿En qué consiste la ADCC? ¿Qué significa? Citotoxicidad celular dependiente de anticuerpos. ¿Ok?
¿Y quiénes son las células implicadas? La célula NK, Natural Killer, ¿verdad? Y la célula que está infectada en este caso. Y vemos acá que el puente o la comunicación entre una célula y otra es el anticuerpo. ¿Qué tipo de anticuerpo? Inmunoglobulina G, que se secretó por culpa de la activación de la plasmática, por culpa de la activación del linfocito B, que es la historia que estamos contando hoy. Que cuando se da la cercanía, esta célula se activa, reagrupa sus gránulos y lanza el beso de la muerte, perforinas y gracinas, para provocar la destrucción del tejido. Bien, además de eso tengo la hipersensibilidad tipo 1, también llamada alergia, mediada por la inmunoglobulina E, y vemos a la célula basófilo-mastocito recubierta de inmunoglobulina E, esperando a los alergenos. Una vez que esos alergenos llegan, los reconoce, y una vez que los reconoce, el contenido de los gránulos, principalmente histamina, es liberada para provocar todos los efectos clínicos de la alergia. Ahora bien, tenemos la otra función de los anticuerpos, oxonización. Patógenos que están capsulados, que no pueden ser en condiciones normales fagocitados, ¿ok? ¿Qué sucede con ellos? Son recubiertos con oxonina, y en este caso la inmunoglobulina G es una oxonina para favorecer que el reconocimiento, el englobamiento y la destrucción. Oxonización y fagocitosis. Bien. Si todavía me faltan funciones de los anticuerpos, tengo la neutralización. Esto principalmente sucede con las toxinas. Que el anticuerpo se une a las toxinas para reconocerlas, englobarlas y destruirlas, pero fíjense que evita con ello que provoque el daño celular. Y la inmunidad de las mucosas, que es mediada por qué anticuerpo? La inmunoglobulina A dimérica. Dimérica, porque la monomérica no funciona, ¿cierto? Entonces veíamos que en la lámina basal la célula plasmática secretaba los anticuerpos, se unían por una cadena J de unión, dos monómeros, y ese dímero viajaba a través de la luz hasta llegar a la luz del intestino, y allí ejerce el efecto teflón, antiadherente. ¿Aló? Primero en planta baja. En planta baja, allí está una oficina. Allí ellos te van a recibir, te van a atender y hay que cancelar. Allí abajo. Dile que tienes la cita con el doctor y entonces ellos te van a hacer, ahí te abren la historia. Hay un conjunto de sillitas, hay una sala de espera. Dale, me avisa cualquier cosa. Dale. Ok. Entonces tenemos las funciones de los anticuerpos. Por aquí me faltan algunas. ¿Quién es el único anticuerpo que atraviesa la barrera placentaria? La Inmunoglobulina G. No, La. ¿Cuál? Inmunoglobulina G. G. Ay Dios, no sé cuál es. No sé, no me acuerdo si la M o la G. ¿Quiénes dicen que la M? Levanten la mano y les bajo la nota del examen. La G. Recuerden, la M es un pentámero. La M como pentámero, y la única que tiene un receptor en la membrana se llama receptor para la inmunoglobulina G. Y por eso es que los niños, si mamá tiene inmunoglobulina G contra una enfermedad, están protegidos. Si se llama toxoplasmosis, si se llama cualquier... Es la G la que los está protegiendo, porque la G es la que está atravesando placenta. ¿Cuál es el único anticuerpo que está en la lactancia materna? La A, porque está en las secreciones, que es antiadherente, protege. A ver, ¿quién es la única pentamérica? La M. La M. Bien. ¿Quién es la más concentrada, la que tiene mayor concentración? Tiene mayor concentración. Sí, ¿quién es la que está circulando en mayor concentración? ¿Cuál es el anticuerpo que está circulando que tiene mayor concentración? ¿Es la D? ¿Es la M? ¿Es la A? La M ¿Es circula. la E?
o es la G? Es la G. Es la G, ¿ok? Es la que tiene mayor circulación. Bueno, Examen oral. bueno, pendiente con esto, lo que les decía, entonces tenemos una respuesta primaria y una respuesta secundaria mediada por anticuerpos. La respuesta primaria es esta que parte se inicia con un linfocito B virgen, y ese linfocito B virgen reconoce el antígeno a través de la inmunoglobulina M de membrana, lleva la señal al núcleo de activación, ese linfocito B se activa, prolifera, se diferencia en célula plasmática, que secreta las diferentes clases y subclases de anticuerpos, y guarda linfocito B en memoria. Eso se tardó 7 días aproximadamente. ¿Bien? La respuesta primaria. En contactos sucesivos, ¿qué sucede? Ya yo no voy a iniciarme con el linfocito B virgen, sino que busco al linfocito B memoria, y ese linfocito B memoria en cuestión de 2-3 días está transformándose en célula plasmática, secretando anticuerpos en mayor cantidad y principalmente inmunoglobulina G. En cambio, la respuesta primaria lo que principalmente se secreta es inmunoglobulina M. ¿Bien? Y aquí vemos que la respuesta dura mayor tiempo, es más prolongada, la meseta, la respuesta a la exposición. Ok. Entonces tenemos diferencias entre la respuesta inmunitaria primaria y la respuesta inmunitaria secundaria. La respuesta primaria, ¿partimos de quién? Del linfocito B virgen. El tiempo de latencia, promedio 7 días, entre 5 a 10 días. La meseta, es decir, el tiempo que dura esa respuesta es más cortico, comienza a caer más rápido. ¿Guarda memoria? Sí, guarda memoria inmunológica, porque a partir de ese que nos vamos a iniciar en la respuesta secundaria. ¿Cómo es la cantidad de anticuerpos? Es bajita. Por eso es que esa es la primera inyección de las vacunas. ¿Ok? ¿Qué es lo que predomina? ¿Qué tipo de anticuerpo? La inmunoglobulina M. Y la afinidad de estos anticuerpos es escasa. La afinidad se va ganando con la maduración, la hipermutación somática de la secundaria. Es una respuesta más lenta, predomina la M sobre la G, y la cantidad de los títulos son bajos y de corta duración. Eso tienen que recordarlo siempre. Ahora, ¿qué sucede? Y lo vemos acá. Miren esto, ¿no? ¿Quién está predominando? La M. Y comienza un poquito de la G. ¿Bien? Esa es la respuesta primaria. Por eso es que yo cuando a ustedes les digo, yo creo que se botó otra vez el gas. Sí. Yo tengo calor. Pero no como la vez pasada. No como la vez pasada, no es que le colocaron gas, pero me imagino que el gas volvió a extraviarse. Entonces tienen esta condición, ¿no? Ahora bien, ¿qué pasa cuando la respuesta es secundaria? Se inicia a partir de los linfocitos de memoria, en 1 a 3 días ya tengo la respuesta, el periodo de duración de la respuesta es más largo, hay igualmente memoria inmunológica, pero la cantidad de anticuerpos que se producen es 10 veces más alta. Y hay un cambio de isotipo que se llama esto, que ya no tengo IM solamente, sino que tengo EG y en más cantidad. ¿Lo ven allá arriba? Sí. La afinidad de esos anticuerpos, por supuesto que es mayor, es una respuesta más rápida, más efectiva que la primaria, produce mayores títulos de anticuerpos y es de mayor duración. ¿Bien? Y en esto se basan las vacunas. Las vacunas tratan de buscar esto. Y por eso es que ustedes ven una respuesta aguda, también la podemos considerar así. Cuando ustedes ven la respuesta aguda, ¿qué anticuerpo predomina? M. Cuando vemos que la respuesta ya está pasando, ¿verdad? Y se está dando inicio a la respuesta ya secundaria, es cuando caen los títulos de M y aparece la G. Y esto fue un diagnóstico, una de las pruebas que se utilizó como diagnóstico en el COVID. Se decía que los pacientes que eran M positivos eran los que tenían la infección aguda en el momento. En cambio, cuando comenzaba a desaparecer la M y aparecía la G, quiere decir que el paciente tenía ya más de 7 a 14 días de evolución y que probablemente el paciente había pasado la etapa crítica de la respuesta inmunitaria. ¿Bien? ¿Preguntas de acá? ¿No? Ok. Aquí vemos entonces lo que es la respuesta inmunitaria humoral. Ontogenia del linfocito B. Les hablé ya. Pro-B, pre-B, B inmaduro, B maduro. Cuando está el B maduro se va a los órganos linfoides secundarios. Y se llama linfocito B virgen. ¿Y se ubica dónde? En los folículos. A esperar
a que entre un patógeno. Entró el patógeno, lo reconoce por el receptor y el correceptor, ¿sí? Se activa, lleva la señal de activación al núcleo, prolifera y se diferencia. ¿En qué se diferencia? En célula plasmática. ¿Qué hace la célula? Y en célula B memoria. ¿Qué hace la célula plasmática? Secretar los anticuerpos. Cuando termina de secretar los anticuerpos, ¿qué le pasa a la plasmática? Muere por apoptosis. ¿Bien? ¿Hasta ahí vamos bien? Sí. Ok, eso es lo que vemos acá. Entonces aquí tienen un linfocito B, aquí está un reconocimiento de un antígeno, ven cómo se diferenció en célula B memoria, célula plasmática. La célula plasmática es la única que puede secretar los anticuerpos. ¿Qué tipo de anticuerpo es este? G. Inmunoglobulina G, monomérica, ¿ok? Vemos acá que está haciendo una función. ¿Qué tipo de función es esta? Está reconociendo. De opsonización. Puede estar oxonizando o puede estar neutralizando, ¿ok? No lo sabemos, pero está haciendo una función de reconocimiento. Y esta neutralización, esto también se llama aglutinación. Sí, Aglutinación. Y esa prueba de aglutinación nos sirve para diagnóstico. Si yo quiero ver si tienen el factor Duffy, el factor RH positivo, ustedes van a ver la aglutinación porque se formó, tenían el anticuerpo y el antígeno positivo. ¿Bien? Ayer vi un caso de una, esta es la última de inmunología, vamos a pasar ahora a la celular. Y mientras le paso a la celular, Grabo tu video, lo dijo.